Buenas tardes, mi nombre es Gabriela González, promotora de desarrollo humano y socióloga y tallerista del Centro de Atención y Desarrollo al Adulto Mayor CADAM. El día de hoy iniciamos un ciclo de talleres breves que se llama Duelo y Pérdida durante la pandemia. En este ciclo lo que vamos a hacer es dar diferentes temas y pequeños ejercicios referentes a lo que nos está sucediendo en este periodo de pandemia. Y el objetivo de estos talleres es precisamente brindar las herramientas para que yo lo pueda afrontar, estas pérdidas y duelos de mejor manera, con algunos ejercicios prácticos muy pequeñitos, muy breves, y espero que les guste. Bueno, el primer tema del día de hoy se llama Pérdidas a lo largo de la vida, y tiene una pregunta que dice necesarias para el cambio y el desarrollo. Y hoy vamos a ver pues de qué se trata esto. Para iniciar les quiero comentar que los duelos por pérdida no son patrimonio exclusivo de la muerte. Hay un duelo por delante de la vida de todo aquel que sufre una pérdida, que atraviesa un cambio, que deja una realidad para entrar a otra. Esto es una frase que dice Jorge Bucay en El Camino de las Lágrimas, su libro referente al duelo y a la pérdida. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que no solamente hay duelos por pérdidas cuando muere un ser querido, también cuando hay cambios muy bruscos a lo largo de nuestra vida o cambios que forman parte del desarrollo de la misma. Y el día de hoy pues nos vamos a centrar precisamente en este tema. Para iniciar pues quiero comentarles dos conceptos. Primero el de pérdida, que pérdida significa ausencia de algo que se tenía, obviamente, de manera física o simbólica. De manera física es algo tangible como el pérdida de una persona, la pérdida de una persona o un bien material, y simbólica puede ser la pérdida a lo mejor de algo como la infancia, que es simbólico. Yo no sé cómo, no es algo tangible y sin embargo sucede, no es parte del desarrollo. Por otro lado, el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. ¿Qué significa esto? Que el duelo es un proceso que yo paso en el que me enfrento a esta pérdida y lo voy trabajando, elaborando, hasta que llego a un periodo de adaptación de esto que perdí o de esta persona a la que perdí. Esos serían con nuestros dos conceptos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, para ya empezar con el tema, vamos a hablar de las pérdidas que vivimos más frecuentemente a lo largo de la vida, porque no solamente son las muertes de nuestros seres queridos, son diferentes pérdidas, y aquí tenemos una clasificación de 4 niveles de importancia para estas pérdidas. Y bueno, nuestro primer nivel de importancia, en la primera cuadrito nos dice que la muerte y la separación son dos de las pérdidas más importantes que nosotros experimentamos, o más fuertes que podemos vivir. Sin embargo, existen 4 niveles de pérdidas y voy a describir muy brevemente cuáles son estas. La primera y la más significativa es la pérdida de uno mismo, de la identidad, lo que nos afecta directamente, como son enfermedades, pérdida de algún órgano, pérdida de la vista, cambios fuertes en nuestro cuerpo o nuestras funciones, un cambio de imagen muy radical que nos afecta en nuestra apariencia o nuestra fuerza vital. Incluso la pérdida de órganos que no son muy obvios, por ejemplo la vesícula, no la vemos, no sabemos a veces ni para qué sirve, y sin embargo voy a tener un proceso de elaboración de pérdida cuando esta me es retirada. Esto es muy importante porque afecta directamente a mi persona, por eso será el primer nivel de pérdida y de influencia de esa pérdida en que yo sufra un proceso de duelo. El segundo nivel es la separación de las personas importantes en nuestra vida, que ahí está incluido la separación por muerte, por ejemplo, una separación como un divorcio o el abandono. Igualmente, en este segundo nivel, que es de mucha importancia, están los ataques violentos, por ejemplo, asaltos muy violentos que nos han lastimado, violaciones, ataques a nuestra persona de alguna manera, ¿no? Eso sería como el segundo nivel. A lo mejor dirían, bueno, a mí lo más duro que me ha pasado es que se haya muerto alguien, pero hay veces que
nosotros estamos sufriendo la muerte de alguien porque quien me está doliendo es a mí. Entonces nos regresamos otra vez al primer nivel, por ejemplo, de pérdidas, que es algo que me está doliendo a mí directamente y que está atacando a mi persona. Bueno, el tercer nivel, en él estarían los cambios normales del desarrollo en la vida. Y esto es un proceso normal, por ejemplo, cuando paso de la infancia a la adolescencia. O cambios de escuela, cambios de casa, cambios de país. Cuando existe un matrimonio que dirían, bueno, es un momento feliz, sí, pero abandono la casa paterna, ya no soy la hija de mami o el hijo de papi. Los cambios relacionados con la edad, por ejemplo, cuando cambia mi cuerpo, cuando me doy cuenta de que dejo de ser joven, incluso cuando llego a ser abuelo, pues hay veces que puede impactarme ese cambio porque afecta mi imagen, afecta mi visión de mí mismo. En cuarto nivel están las pérdidas de los objetos materiales, por ejemplo, casas, dinero, autos o patrimonio. Esa es una de las pérdidas importantes, pero estaría en cuarto nivel. Pero también aquí entran pérdidas que son simbólicas, por ejemplo, la pérdida de la esperanza, que no es tangible y sin embargo existe, aspiraciones, expectativas, cambio en el medio social o en el nivel social, por ejemplo, ¿no? A lo mejor caigo en pobreza por un mal negocio y entonces voy a vivir este impacto. Estos son 4 como niveles importantes de pérdida que yo experimento a lo largo de mi vida. Todas son importantes. Obviamente unas van a generar una fuerza o una pérdida o un dolor más significativo que otras, pero todas tienen como niveles de importancia en el sentido de cuál me duele más o cuál me ocasiona un duelo más largo o más fuerte. Muchas personas dirán, bueno, pues yo sufrí mucho la pérdida de la casa, pero siempre decimos, lo bueno es que nosotros estamos vivos, ¿no? Entonces ahí pasa a un nivel segundo o en este caso, como lo tengo aquí especificado, hasta un cuarto nivel. Todas estas pérdidas nosotros las hemos experimentado o las vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la vida está incluida cambios constantes. Nuestra vida no es estática y siempre vamos a tener cambios. Nuestro desarrollo desde que nacemos es uno de los cambios más importantes y en ellos están incluidas todas las pérdidas que podemos experimentar. Y bueno, precisamente cada fase de la vida implica un duelo o una separación y implica también una pérdida y una ausencia que a final de cuentas nos va a anunciar un nuevo comienzo. Pero si desde la infancia aprendemos a afrontar estas pérdidas, abandonar la etapa anterior, siempre vamos a estar más preparados para el gran duelo. Por ejemplo, que van a ser las pérdidas constantes ya en la tercera edad o edad muy avanzada, que hay pérdidas muy constantes, pero nosotros ya tenemos una experiencia y un aprendizaje que nos va a ayudar a afrontarlo. Y siempre las pérdidas van a implicar que yo madure de alguna manera. Y bueno, pensando en el nivel 3 del cuadrito que les presenté y de los niveles, pues hablábamos de las pérdidas que se dan cuando en el proceso de desarrollo, cuando yo voy creciendo. Desde la infancia, o la infancia implica grandes pérdidas o cambios que implican crecer. El momento del nacimiento se considera como la primera pérdida, que es la salida de la seguridad del seno materno, es un lugar calientito, donde no tenía hambre, no tenía frío, y me desprendo de él. Después vienen otras separaciones, como por ejemplo cuando me empiezo a alejar de mamá y me doy cuenta de que mamá es separada de mí, cuando entro a la guardería, dejar el pañal, dejar el biberón, todas esas son pérdidas que se van elaborando y que se va el bebé adaptando o el niño adaptando a estos cambios. Más adelante, pues los cambios son entrar a la escuela, cambiar de escuela, tener mayores responsabilidades, o incluso afrontar ya muertes, por ejemplo, como de los abuelos o las mascotas. Los niños también empiezan a aprender cómo se elaboran estas pérdidas, estas ausencias. En la adolescencia, la pérdida de la infancia y las responsabilidades son muy fuertes. Es una etapa de pérdidas constantes porque incluso hay una ruptura con los padres. Dejo de pensar igual que ellos y empiezo a elaborar mi propia forma de pensar, de vivir, etcétera, mis creencias.
Hay cambios internos fuertes, todos derivados de las hormonas a veces, que generan pérdidas, por ejemplo, de amistades, de parejas, y afectan mucho el cambio de escuela, las mudanzas, las muertes, incluso de los abuelos o de los padres. Los embarazos juveniles implican un cambio radical en la vida y pérdidas también. Entonces, este embarazo juvenil pues, puede ser un cambio radical en el proceso de crecimiento de estos adolescentes. Ya en etapa adulta, pues hay como 3 niveles. La etapa adulta temprana, que es de 18 a 40 años, pues es una época de la conformación de aspectos como el trabajo, el matrimonio, generar bienes, un patrimonio, tener hijos, ser padre, la profesión. Y bueno, cualquier cambio o pérdida en estos puede generar duelo, por ejemplo, la pérdida del trabajo, un divorcio, separación con los hijos pequeños, el quiebre de un negocio, incluso pueden ser pérdidas fuertes. Durante la edad adulta intermedia, que es de 40 a 64 años más o menos, influye la partida de los hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando se van de casa, nuestros cambios de aspecto físico, disminución de funciones, nuestra pérdida de salud a lo mejor, un divorcio, la crisis de la mediana edad, la andropausia, la menopausia o la muerte de amigos o de pareja. Incluso aquí puede ubicarse la jubilación y el retiro o otro tipo de cambios de vida, por ejemplo, que nos vamos a vivir a otro lugar, etcétera, ¿no? O dejamos el trabajo. Bueno, y por último está la etapa adulta tardía, que es de 64 años o más. Y en esta etapa hay un declive gradual de las funciones corporales que también nos genera una sensación de pérdida y un duelo, así como del sistema nervioso, pérdida de la salud, cambios en la autonomía, cambios en la autosuficiencia y despedidas frecuentes. Si nos damos cuenta, durante toda la vida van a haber pérdidas constantes y van a haber procesos de adaptación, pérdida, adaptación, lo que nos va ayudando a aprender cómo se enfrentan esos procesos. Yo ya empiezo desde chiquitito a generar herramientas que me van a acompañar en este proceso de pérdida, de duelo y de elaboración del duelo. Me vuelvo a adaptar a una forma de vida diferente. Y nuestra etapa adulta intermedia o mayor, pues no es una excepción. Es una etapa donde se van juntando las pérdidas. Sin embargo, yo ya tengo experiencia desde muy chiquitito cómo se afronta eso. Tengo herramientas, tengo experiencia y normalmente pues es lo que tengo para usar cuando llega esta etapa última, la tardía, después de 64 años, que es cuando más se acumulan las pérdidas. ¿Por qué? Pues porque voy perdiendo parejas, amigos, o en situaciones como la pandemia actual, pues que todas estas pérdidas se van acumulando en un periodo muy, muy breve. Sin embargo, yo ya tengo esa experiencia y un aprendizaje. Estos cambios me dan aprendizaje y una manera en la que yo puedo irme adaptando a una forma de vida nueva, pero tengo que identificar qué herramientas he tenido yo o he aprendido durante la vida para ir afrontando de mejor manera esto que me pasa en esta etapa de adultez tardía, o bien en periodos especiales como la cuarentena que estamos viviendo el año pasado y en este año actual. Y bueno, ya para terminar les dejo un ejercicio que nos puede ayudar un poco a ir analizando cuáles son los aprendizajes que les mencionaba anteriormente. Y el ejercicio es el siguiente: escribe una lista de cosas que sientes haber perdido en alguna etapa de la vida o en varias etapas de la vida. Por ejemplo, algunos dicen, pues yo empecé a trabajar muy chiquito y de la infancia me pasé luego al periodo de adulto que trabaja. Entonces perdí mi infancia por trabajar muy temprano. ¿Pero qué aprendí? Pues aprendí a trabajar. Y yo, esta es mi herramienta, el trabajo, la constancia, el esfuerzo para vivir y sobrevivir toda mi vida. Ese es un ejemplo. Entonces vamos a hacer esa lista de las cosas que sentimos que habíamos perdido y vamos a responder qué aprendiste de esas pérdidas, y también vamos a hacer una lista de todos los aprendizajes que yo he tenido frente a estas pérdidas que he tenido que experimentar. Y bueno, hasta aquí me quedo con este breve tallercito referente a las pérdidas a lo largo de la vida. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, pueden hacerla a través de la página del CADAM. Ahí en la parte de abajo pueden ponerle like, por favor, darle
manita arriba de que les gustó el video y ahí pueden poner todas sus preguntas, dudas o comentarios que quieran incluir. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente tema de este taller breve de ciclo de talleres breves, duelo y pérdidas durante la pandemia y cuarentena. Gracias, buenas tardes.